con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El programa para la democracia y los derechos humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta Reorganizar la democracia colombiana. A nuestra patria llegó el poder oscuro y criminal del narcotráfico. El gobierno no podía negociar. Porque están aquí, no son 2 horas. No hacen falta alas para ser. Porque los muertos no saben callar. Si tú quieres vivir. Esto es para machos. ¿Tiene condones? El condón es un medio eficaz para prevenir el SIDA. Y lo que a mí más me duele es que todo sigue igual. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Muy buenas noches. Hoy, hace 15 años, en el panorama político del país, aparecía, rugía con fuerza una propuesta. Esa propuesta tenía el nombre de la 7ª papeleta por la Asamblea Nacional Constituyente. Y detrás de esa propuesta había un movimiento que se conoció como el Movimiento Estudiantil por la 7ª papeleta. Ellos, ese movimiento, esa iniciativa, querían sacar adelante una cosa que se denominó la Constitución de 1991. Después de varios meses, la sacaron adelante y el país pudo ver adelante lo que algunos denominaron como un gran pacto social, la Constitución de la Paz. Han pasado 15 años y hoy los vamos a recordar. Y hoy precisamente estamos con los líderes de ese movimiento de la 7ª papeleta. A mi derecha me acompaña el abogado Óscar Ortiz. A mi izquierda se encuentra la doctora Catalina Botero, también abogada, el doctor Darío Dangond y el maestro y profesor de Derecho Óscar Guardiola. Estos jóvenes para esa época eran mucho más jóvenes. Teníamos para esa época 22, 23, 24 años, pero también había una particularidad en lo que se ha denominado esa generación de la Constitución del 91. Todos estábamos despertando a nuestra vida política, como bien lo decía Óscar Guardiola, Óscar Ortiz, se rompía nuestra virginidad política y en ese momento sucedieron cosas y hechos para la vida del país importantes y para la vida personal de cada uno de estos jóvenes. Esos hechos los vamos a recordar, que fueron los que dieron, los que sacaron adelante ese movimiento y la Constitución de 1991. Entonces los invito a hacer memoria. Bienvenidos y bienvenidas a Contravía. ¿Es amigo de la Constituyente? Bueno, ¿quién es el enemigo de la Constituyente? De repente, ¿cuándo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Y quién la hace? Recordemos ese 88 y parte de ese 89. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué nos estaba afectando a nosotros como jóvenes? Era una generación políticamente adormecida. Pero empezaron a pasar unas cosas muy complicadas, que es, por ejemplo, el asesinato de los grandes líderes, digamos, que significaban una renovación, los escándalos más impresionantes de la clase política. Entonces, una generación que estaba relativamente adormecida, que ha habido como entre música de los 80 y que de pronto empezó a creer en algunos líderes y los empezaron a asesinar sistemáticamente. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió?
de las vidas que costó, de las que puede costar. Asesinaron a la Unión Patriótica, la destruyeron entera. Bueno, el M-19 que estaba surgiendo un poco más tarde, pero... entonces, lo que yo creo que describiría a esa generación es eso, frustración. Yo me vinculo después de la muerte de Bernardo Jaramillo. Bernardo Jaramillo era un hombre a quien yo conocía, era dirigente de la Unión Patriótica en esa época. Yo era una persona pues, muy joven, tenía unos 18, 19 años en esa época. Él era una gran fuente de inspiración, yo realmente creía que él podía ser una figura de renovación de la izquierda y me dolió muchísimo su muerte, me conmovió enormemente. Me conmovió mucho la de Luis Carlos Galán, también por supuesto. Pero yo realmente no era muy galanista, mi papá era muy galanista y lo vi conmovido como nunca cuando mataron a Luis Carlos Galán, pero realmente lo que me movió, lo que me hizo buscar las asambleas del movimiento estudiantil, buscar una manera de expresarme, decir algo tenemos que hacer o nos van a matar a todos, tenemos que buscar una manera en la cual la gente pueda expresarse políticamente en Colombia sin que la maten, fue la muerte de Bernardo Jaramillo. Eso me llevó a ir por primera vez a una asamblea del movimiento estudiantil en el auditorio central de la Universidad Distrital, que era donde estudiaba. Óscar, pero ¿cuáles son esas imágenes que nos empiezan a marcar? Por ejemplo, yo encuentro que a nuestra generación nos empiezan a marcar esas imágenes repetidas de las masacres paramilitares, las tangas, la negra, el tomate, Segovia. Esas imágenes empiezan a aparecer en nuestro imaginario, imágenes aterradoras. Las imágenes fuertes de esa época son tres. Una, las masacres. La otra, como dijo Catalina, el asesinato sistemático de una nueva generación de líderes que quería cambiar el país y que creyó que podía pensar y que valía pensar en este país. Y la tercera, creo yo, la más fuerte para nuestra generación, fue darse cuenta de que aquí lo que no valía era la vida, lo que no valía era la creatividad. Si eras creativo y estabas pensando, te iban a matar. Y sin embargo, lo más interesante, yo añadiría a la palabra frustración la palabra creación. Lo que hicimos en ese momento fue crear. Estábamos hastiados de que el país fuese manejado por un círculo pequeño de gente que creía que podía seguir manejando esto como si fuese una finca, como si se tratase de un pastor llevando a su rebaño. Esta generación no fue rebaño. Y eso creo que fue lo que marcó y va a seguir marcando la vida política de la nación y también la vida creativa de la nación. Ok, Darío. Tú vienes de Santa Marta, tú eres de familia costeña, vienes a estudiar Derecho en Bogotá y te encuentras nos encontramos como el resto de la generación en ese 88-89. ¿Para ti qué es lo que marca en ese momento? No, yo creo que nos marca a todos. Efectivamente, la descomposición creciente del ámbito de la vida política, de la vida social, la descomposición sobre todo, que era un proceso que ha venido creciendo los últimos años, en ese momento, del conflicto armado. Pero además, personalmente la constatación de que un proceso que yo viví cuando pequeño en la costa fue la forma como el narcotráfico catalizaba la violencia y la descomponía, se extendió a todo el país. Cuando yo era pequeño en Santa Marta, en primaria, con las guerras de la marimba, muchos amigos míos tenían como programa en la tarde cuando salíamos de clase pasar por el anfiteatro, que es un cuarto que había en el cementerio, a ver cuántos muertos habían llevado ese día. Y estamos hablando de los 70s. En los 80s esa violencia se extendió al país y descompuso el conflicto armado. El narcotráfico entró al conflicto armado como un catalizador de la violencia que lo descompuso absolutamente, ¿verdad? Entonces eso, la constatación de que la violencia era una realidad que no solamente se verificó en el asesinato de los grandes líderes, digamos, de los líderes de una nueva generación política, Galán, Jaime Pardo Leal, Jaramillo Osa, Pizarro después, sino en el asesinato de jueces, magistrados, policías, a granel. A ver, Óscar, en ese momento tú estabas en el Rosario, la Universidad de Rosario, también estudiando Derecho. Pero veníamos del 86, 87, si la memoria no me traiciona, del asesinato de Pardo. Estaba andando el exterminio de la UP, pero llegamos al 18 de agosto de 1989, 7:30 de la noche, Soacha, y es asesinado Luis Carlos Galán. Ese momento, ¿qué significa para nuestra generación? Esa suma de violencias, esa suma de ataques a la inteligencia, a la creatividad, a la consecuencia con el asesinato de Galán y el día
anterior del comandante de la policía de Franklin en Medellín, el comandante de la policía en Antioquia. También habían asesinado al gobernador. Se sentían a pasos de animal grande, y cuando asesinan a Galán es la gota que rebosa la copa. Y yo creo íntimamente lo que me pasó a mí, yo creo lo que nos pasó a muchos, fue sentir que no podíamos aplazar el ejercicio de nuestros derechos políticos, pero más que eso, tal vez el ejercicio de nuestra obligación ética de actuar por lo colectivo. Y fue un golpe tan fuerte que uno sabía que salía de la casa, pero no sabía si volvía, y ya no era solamente el líder político, sino que pocos días antes estábamos hablando de narcoterrorismo. Caía la señora de los tintos, el vendedor informal, el policía, el juez al que le asignaron una investigación que andaba en una buseta, y yo creo que esa noche tomamos una decisión vital y súbitamente empezamos a deliberar, a hablar con amigos interminablemente de una y otra universidad, y en menos de 8 días se organizó lo que se llamó la Marcha del Silencio. Exactamente, la Marcha del Silencio, que es determinante, digamos, es el momento en que jóvenes de las diferentes universidades se van uniendo por una causa, porque sienten que este país se nos está desboronando, que como he dicho varias veces, porque los sueños nos los están matando. Catatónica nocturna, un viento breve. Darío, ¿cómo es la organización de esa Marcha del Silencio? Bueno, tal y como yo recuerdo, se convocó una reunión en el externado. Esa reunión fue amplia y ahí se acordó, la razón de ser de la reunión era básicamente convocar a estudiantes de todas las universidades para ver qué se podía hacer frente a la crisis, especialmente reaccionando después del asesinato de Galán. La conclusión de esa reunión fue que se hiciera una marcha para manifestar el rechazo al asesinato de Galán, pero que no se quedara ahí, que fuéramos capaces de hacer propuestas que se proyectaran más largo. Óscar, esa organización de la Marcha del Silencio que fue tan determinante. Yo creo que fue lo más interesante de la marcha fue la confluencia entre la universidad pública y la universidad privada. ¿Por qué? Porque en Colombia el cambio político siempre ha estado limitado por el cambio de clase. Aquí puede haber cambio generacional siempre y cuando no cruce las clases. Pero cuando nos encontramos la universidad pública y la universidad privada, el mensaje que le enviamos los estudiantes al resto del país es que esta violencia ya no era una violencia que estaba afectando a unos y a otros, sino que nos estaba afectando a todos, y más que eso, que el país que había que construirlo entre todos. No podía seguir siendo la regla de la política en nuestro país, de la vida, y lo que quiero decir cuando digo política es la vida cotidiana de nuestro país, que solamente unos pocos decidieran por los muchos. No, aquí de lo que se trataba era de que los muchos decidieran. Y a esa marcha asistió la Universidad Nacional, y allá en ese momento habían líderes de la distrital y de la pedagógica interesados también en el tema. A partir de ahí se hicieron reuniones básicamente en las universidades privadas, pero con presencia de representantes de las universidades públicas. Dentro de ellos estaba yo, y ahí se fue generando todo ese proceso de acuerdo, en el sentido de que el país requería de un cambio fundamental desde el punto de vista de su estructura democrática, que el país estaba necesitando un cambio en sus instituciones, que las instituciones que habían en ese momento consolidadas a partir de la reforma de la Constitución del 86 ya se habían quedado obsoletas, y la constituyente, que ya era una propuesta de la izquierda desde antes, en 1985, con el EPL, con Oscar William Calvo, y en el 90 fue planteada en el proceso de paz con el M-19, fue retomada en el escenario político nacional, de alguna manera por el candidato Gaviria, y se empezó a generar alrededor del tema la posibilidad de una discusión sobre ese particular, y los estudiantes la abrazaron definitivamente como su bandera. A ver,
¿Recuerda esa marcha? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cuántos estudiantes salieron? Recuerdo que en algunos medios la noticia, 30.000 estudiantes se toman Bogotá y terminan en el cementerio central. Esas frases en el cementerio central. La gente estaba harta. Los estudiantes, digamos, frente a esa frustración, la respuesta fue salimos a la calle. Frente a la violencia, la respuesta fue salimos a la calle, de blanco, en silencio, a participar para construir algo distinto, porque además todavía ni siquiera sabíamos qué era lo que queríamos. Era una maravillosa improvisación de una serie de gente que decía, no estamos dispuestos a asumir nuestro propio destino, estamos hartos de que nos maten los sueños. Entonces, por eso hizo que la universidad pública y la privada, no porque todos hubieran ido a la primera reunión inicial, sino apenas la noticia circuló por todas las universidades, los universitarios salieron espontáneamente. Darío, esa parte que tú tienes tan bien en la memoria, ese comunicado que se leyó al final de la jornada del cementerio central, lo anecdótico de esto, ¿qué fue para ti? O sea, a mí siempre me ha llamado, yo varias veces he recordado, en la noche anterior a la marcha, reunidos en el apartamento de un compañero, fue una reunión grande, casi no cabíamos en el apartamento y duramos discutiendo hasta las 3 de la mañana el contenido del comunicado que se leería al final de la marcha. Entonces, durante la discusión me llamó, mucho tiempo después me ha llamado mucho la atención el hecho de que uno de los temas que más discusión generó fue el de si debíamos incluir en el comunicado la palabra tolerancia. O sea, generó una discusión amplia en el grupo el significado de la palabra tolerancia. Y básicamente me he preguntado por eso, porque en estos días, 15 años después, eso en un ambiente, entre jóvenes universitarios no generaría discusión. Estaría claro que la tolerancia es un valor que tiene que regir en una democracia. Bueno, finalmente se aprobó el comunicado. Después, cuando se leyó, una cosa, digamos, un punto central es posiblemente el último párrafo, el último punto, no me acuerdo si está enumerado, que marca, digamos, el camino a seguir. Y es que en ese comunicado la juventud se compromete a presentar propuestas que generarán alternativas para superar la crisis. O sea, ese es un compromiso claro y en ese sentido se organiza el trabajo en las universidades que después da lugar a la propuesta del plebiscito para el plebiscito. Ok. ¿Qué querías agregar? Sobre esto en particular, era muy elocuente la algarabía. Por eso, en buena medida, lo que nosotros quisimos decir, además de comprometernos, era también un contraste en la actitud. Porque aquí, digamos, los dirigentes gremiales, los dirigentes de los partidos políticos, de los sindicatos, de toda índole, todo el mundo salía y deploraba pues todas las masacres, las muertes, la corrupción, etcétera, pero nadie proponía, nadie marcaba una ruta. Y entonces nosotros decimos, hagamos un contraste y hagamos un grito silencioso en medio de esta algarabía de dolor para llamarnos a las soluciones y a la creatividad. Estamos en agosto, septiembre, y ¿en qué momento, Oscar, empieza a coger fuerza la idea del plebiscito por el plebiscito, de que la solución podría ser una nueva constitución? Lo que hicimos fue deliberar, y incansablemente, unos días con más esperanza, otros días con más entusiasmo, hasta que finalmente, después de observar varios aspectos de la realidad nacional, encontramos que había unas causas, digamos, inmanentes detrás, que había un proceso histórico que nos había llevado a un divorcio inmenso entre las instituciones y la realidad nacional. Y eso era producto de un divorcio, de un desfase entre los pactos sociales que se supone que deben representar y deben ser recogidos en una constitución y la sociedad misma. Y lo estamos haciendo en un estudio de grabación porque estos amigos, estos jóvenes en esa época organizaron lo que fue la Orquesta Perfecta, que sacó adelante nada menos y nada más que la Constitución del 91. Pero en ese momento también la música fue un catalizador bien interesante, había una irrupción del rock en español, veníamos del concierto de conciertos, 1988 tal vez, y hubo una canción muy particular que acompañó quizás un poco el trasegar del movimiento, una causa nacional, y precisamente Gonzalo, que nos acompaña, fue uno de sus autores. Cuéntanos un poco la historia, pero sobre todo cántanos un poco una de las estrofas, Gonzalo. Bueno, sí, efectivamente así fue. Esta canción nació más o menos en el año 86, en la casa de un amigo que es el coautor, Carlos Posada, que es fundador de Sociedad Anónima, un gran amigo mío.
Y estamos leyendo el periódico una tarde, no, era una mañana, exactamente, una mañana, estamos leyendo el periódico y empezamos a ver toda clase de noticias, ¿no? Que pasa una bomba aquí, que un secuestro allá, que un corrupto acá, que otro por acá. Y empezamos a hacer las notas. Carlos tenía como esta idea musical y del periódico salió toda la letra, o sea, no tuvimos que hacer casi que ningún esfuerzo, porque todo estaba escrito. Y más o menos la letra decía como: profunda conmoción causó en el país la nueva suspensión de libertad condicional. A todo quien hallaren con algo en su nariz será considerado todo un criminal. Justifican su actuación con una causa nacional. Es una causa nacional. Tengo que leerla y todo. Tremenda confusión causó en el país una nueva veda a quien lave la moneda. Comentan que el que lava y negocia en cadena tendrá como castigo una larga condena. Bueno, Gonzalo, pero al fin y al cabo será música. Su problema. ¿Te acuerdas o no? Ponle música. Profunda conmoción causó en el país una suspensión de libertad condicional. A todo a quien hallaren con algo en su nariz será considerado todo un criminal. ¿Te acuerdas, no? Más o menos así. El movimiento por la séptima papeleta, o mejor, la iniciativa se convirtió en una causa nacional. De esas veces de trabajo, después del diagnóstico de esa fractura, pensamos que el tema era la constituyente, pero eso no era novedoso. Es decir, el EPL, López, hasta Lenin había hablado de constituyentes, Colombia había tenido constituyentes. Esa no era en realidad tan novedosa la idea. Digamos, el asunto fue que fue un diagnóstico hecho por nosotros, pero el grado de dificultad no estaba tanto en proponer una constituyente, sino en cómo se lograba. Entonces nosotros teníamos nuestro propio muro de Berlín, porque la Constitución del 86 decía que solo el Congreso, que no, en ese Capitolio no cabía Colombia, era el que podía tocar la Constitución, y nosotros no teníamos confianza, y había hechos y demostraciones muy concretas de que no, ese no era el escenario para hacer ese pacto. Ok, pero Oscar, eso vamos en septiembre, ¿y en qué momento ya se empieza a coger cara? El 22, ¿89, 90? No, el 22 de octubre de 1989 publicamos en el periódico El Tiempo un comunicado de prensa, y ahí viene el cómo, digamos, ahí viene la creatividad. Es decir, aquí ya mucha gente había hablado de constituyentes, mucha gente había propuesto un mecanismo para hacerla, pero ni política ni jurídicamente se había logrado consolidar una propuesta. El tema era que los estatutos, la Constitución no podía estar por encima del pueblo. Entonces nosotros interpretamos eso y lo que dijimos, el único que está habilitado política y jurídicamente para tomar las riendas de su propio destino y generar un espacio al que acudan por orden del pueblo interlocutores válidos de toda la realidad nacional es el propio pueblo. Entonces publicamos un comunicado de prensa y nuestra estrategia era la soberanía popular, y por orden del pueblo, a través de firmas, le íbamos a establecer al presidente de la República una instrucción dada por los ciudadanos para que sacara las urnas, y en esas urnas la gente pudiera luego decir si quería o no una constituyente. Esa estrategia es la que se llamó el plebiscito para el plebiscito, y es como cuando no eran papeletas sino firmas, esa estrategia es como la hermana mayor de la séptima papeleta. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en un placar, estás buscando un símbolo de paz. Y rápidamente empiezan a llegar, porque establecimos, no existía el mail, era un apartado aéreo, y en ese apartado aéreo empezaron a llegar cartas de colombianos en las cárceles, de colombianos trabajando, desocupados, etcétera. Y Darío, ¿cómo era que hacías tú, Darío, ya para hacerle saber a la gente de la costa, a los jóvenes de la costa, ese proceso del que está hablando Oscar? Pues sí, efectivamente, como dice Oscar, en esa época pues no teníamos los medios de comunicación. No existía el correo electrónico que tenemos ahora. No, pues tocaba sacar cientos de fotocopias y armar cartapacios así de pesados, bueno, posiblemente no así, pero así, y se enviaban por correo. Obviamente muy costoso, pero llegaban y la gente los recibía con mucho entusiasmo y circulaban, increíblemente circulaban. Catalina. Hay una cosa que, digamos, a mí me marcó en ese momento, en ese proceso. Digamos, algunos sí pensaban en que era importante introducir un cambio a la Constitución, cambiar la Constitución entera, lo que tú quieras, pero era tan importante ese cambio como el proceso. Es decir, para nosotros en ese momento era fundamental
que el proceso de transformación democrática fuera un proceso incluyente y fuera un proceso representativo. Por eso el movimiento estudiantil fue, yo diría que uno de los movimientos sociales más representativos que ha tenido este país. En las regiones, en los distintos sectores, claro, de estudiantes, evidentemente. Pero yo diría, me corrijo, tal vez el movimiento estudiantil más representativo que ha tenido este país. Era tan importante lograr el cambio como el proceso a través de llegar al cambio. Por eso nosotros no evitamos, no cogimos ningún atajo, no evitamos ninguna dificultad, no excluimos a ningún grupo. Si incluir grupos suponía el fracaso del proceso, pues que fracasara el proceso. Pero eso tenía que ser un proceso en donde cupiéramos todos para hacer una constitución en la que cupiéramos todos. ¿Cómo termina ese 1989 para ustedes, para el movimiento estudiantil y para la iniciativa de la séptima papeleta? Grandioso. Termina con un movimiento fuerte, consolidado, un movimiento increíblemente plural, consolidado con un horizonte despejado, digamos. No totalmente despejado, pero con un horizonte abierto, digamos. Y precisamente, pues así termina el 89, pero en el próximo capítulo de Contravía veremos cuál es el desarrollo, qué pasa en 1990, que es cuando se consolida en realidad la propuesta de la séptima papeleta, de la constituyente, qué pasa con los asesinatos de Carlos Pizarro, de Bernardo Jaramillo. Y veremos, dedicaremos un momento especial del próximo programa, para ver 15 años después qué ha pasado, qué piensan estos jóvenes que fueron los inspiradores del movimiento cuando soplan vientos muy fuertes para desbaratar esos preceptos de la Constitución del 91 y donde algunos creen o creemos que lo logrado en esa Constitución, la Constitución de la paz, la Constitución de la tolerancia, la Constitución donde todos cabemos, sentimos que de pronto hemos retrocedido en ese avance político. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía. Además de que, digamos, social, para defender el espíritu de la Constitución. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia.